las dos publicaciones del EBAT con la licenciada Kelal. Ya me hizo llegar el nombre de quienes le van a colaborar. Les felicito y les agradezco por ser parte de esta iniciativa, y también la publicación de los protocolos en enfermería oncológica con la licenciada Armijos, que también ya me remitió la lista de quienes van a colaborar con ella, así que gracias por ser parte de este proyecto. Segundo, me da mucha alegría y le felicito, licenciada Sandrita, la decisión que han tomado de revisar nuevamente los protocolos conforme a la evidencia científica, ya que me indicaban que se han dado cuenta que muchos protocolos pues no contaban con una evidencia suficiente después del curso de lectura crítica, y les felicito. Esa es una muy buena actitud. De hecho, para eso son estas herramientas, no es solo para tener un certificado de aprobación, sino para ponerlo en la práctica diaria, y qué bueno que hayan decidido. Utilicen el Clinical Key, hagan uso de las herramientas, utilicen la búsqueda de evidencia científica, que sin duda les va a alimentar y a nutrir mucho más, y les va a permitir dar una atención mucho más segura y estar más tranquilas con el trabajo que ustedes realizan. Dicho esto, le doy la bienvenida al doctor Hugo Vivanco. Hugo Vivanco es cirujano oncólogo de nuestra institución. El día de hoy tendremos dos charlas también para podernos igualar. El tema que nos dará Hugo es el manejo de hemorragia post-tiroidectomía. Adelante, doctor Vivanco, bienvenido. Buenos días con todos. Vamos a empezar la charla preparada para hoy. Como dijo el doctor Puente, voy a hablar sobre la hemorragia post-tiroidectomía. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Bueno, para recordar, la tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello, ¿sí? Es una glándula que ayuda al metabolismo en general del cuerpo. Se encuentra en este sector, por debajo de lo que es la laringe, o lo que se conoce como la manzana de Adán, para que se ubiquen anatómicamente. Entonces, en la mayoría de estos procedimientos, cuando se realiza la tiroidectomía, se hace una incisión a este nivel, la liberación de los músculos de la parte anterior, la disección de los mismos, se levanta el tiroides, se hace la disección primero de un lóbulo, luego del siguiente, con la ligadura de cada uno de los ramos que irrigan, que lo nutren al tiroides, y se complementa o se completa lo que es la tiroidectomía total. Entonces, durante este transcurso, la cirugía del tiroides continúa siendo un gran reto para los cirujanos debido a las complicaciones postoperatorias, que pueden ser transitorias, definitivas, leves e incluso severas, que se pueden presentar en estos casos. Una de las complicaciones más temidas es la hemorragia masiva en el hecho quirúrgico, ¿sí? Acá tenemos la parte de la nariz, el mentón, y este es el área de lo que estaríamos presentando como un hematoma, de lo que tendría que ser excavado. Llegan a producirse un hematoma significativo en una hemorragia masiva, lo que puede comprimir la vía aérea, ¿sí? Porque el tiroides descansa sobre la tráquea, pudiendo eventualmente incluso provocar la muerte del enfermo por asfixia, si uno no hace un trabajo adecuado y no está precavido o atento al paciente o a sus eventualidades que puede tener. ¿Cómo se manifiesta el sangrado? ¿Qué puede ocurrir? Uno va a observar la herida que debe estar excavada. Cuando empieza a formarse un hematoma por el sangrado, se empieza a levantar los tejidos musculares, la piel. Entonces el paciente puede presentar disnea, puede tener dolor, sensación de opresión cervical, disfagia, disfonía, estridor, aumento del volumen cervical, que es cuando tenemos bastante
cantidad de sangrado a nivel del cuello, el alto débito de los drenajes, que uno deja ahí el dren, dependiendo del tipo de la cirugía, entre más grande, más compleja, estamos actualmente dejando drenaje. Y la salida de la sangre por la línea de sutura, puede filtrar así como en la imagen anterior. Entonces tenemos que la tiroidectomía se ha realizado durante décadas con una delicada técnica quirúrgica, como se fue describiendo, haciendo algo sintético el procedimiento en la primera lámina. Sí. La técnica quirúrgica involucra una rigurosa hemostasia, la que hasta hace poco tiempo se realizaba solo con ligaduras. Aquí tenemos el óvulo del tiroides, el vértice, y aquí pasamos por debajo del tiroides, aquí tenemos arteria, venas, y debajo de ella pasamos la pinza, y se acostumbra a dejar una ligadura, o actualmente con el armónico, que hace la misma función. La incidencia aceptada de hemorragia es de 0.3 a 1%. En algunas literaturas, algunos estudios llegan hasta el 4%, dependiendo de las habilidades que tenga el cirujano y del centro de referencia. ¿Qué factores de riesgo de las complicaciones postoperatorias tenemos? Existen factores intrínsecos de la enfermedad y relacionados al procedimiento quirúrgico. Aparte tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, desórdenes sanguíneos, uso de esteroides, el tabaquismo, hipertensión arterial, hasta 3, que son todas las comorbilidades que pueden presentar los pacientes, y cáncer en pacientes tratados ambulatoriamente previamente. La hemorragia se ha asociado a los siguientes factores. Durante el manejo quirúrgico transoperatorio, una hipertensión arterial postquirúrgica mayor a 150 a la sistólica, riesgo del que el paciente presente vómito, tiempo operatorio prolongado, extensión quirúrgica, drogas antitrombóticas, la cirugía previa de tiroides y especialmente la malignidad, lo que es el cáncer. El empleo del disector ultrasónico, que es el armónico, que es el LigaSure, reduce el riesgo de desarrollar hemorragias comparándolas con la técnica tradicional. Entonces uno tiene que valorar cada caso para tomar la debida precaución. Entonces tenemos aquí casos que se presentan, casos que llegan a la institución, tumores grandes, gigantes, ¿sí?, que desplazan totalmente el cuello y que uno tiene que hacer el abordaje muy minucioso. Entre más grande es el tumor, más vascularidad tiene, más ingurgitados, más gordos, más grandes están los vasos del cuello. Entonces ahí existe más riesgo que el paciente vaya a presentar sangrados. El riesgo de las complicaciones son raras en el cirujano que conoce la anatomía y la patología del cuello. Existen circunstancias que ponen a prueba al médico más experimentado en este tipo de cirugía. Así, las cirugías oncológicas o cirugías previas que ha tenido el paciente son circunstancias que propician con más frecuencia las complicaciones. Entonces, entre más grandes son los tumores, más fijos al cuello, más fijos a la tráquea, al esófago, envuelven la carótida, envuelven los vasos del cuello, tienen mayor riesgo para los sangrados. El lecho quirúrgico que uno deja, ¿sí?, el cirujano puede efectuar un tratamiento óptimo, combinar técnica adecuada y experiencia. Debe concurrir tanto durante el tiempo preoperatorio, durante el acto quirúrgico y cuidados postoperatorios. Solo así seremos capaces de minimizar las complicaciones y advertirlas. Si por desgracia ya se han desarrollado, lo más precozmente posible se debe realizar un manejo cuidadoso del paciente. No debemos esperar, muchas ocasiones uno pide que se realicen algunas maniobras durante la cirugía para ir chequeando, ir observando si hay algún vaso que, a pesar de la ligadura, a pesar de hacer el sellado con el armónico, con el sellador de vasos, la presión aumenta en el cuello y hace que sangren los vasos. Entonces uno, durante el transcurso de la cirugía, tenemos que ir viendo que el lecho quirúrgico quede totalmente seco, que no esté goteando, que no esté nada manchando de sangre, porque eso van a ser riesgos para que el paciente
tenga complicaciones en el postquirúrgico. Las complicaciones postoperatorias son de poca importancia, como el edema de la piel o la fibrosis que a veces eventualmente se produce. Otras, como la hemorragia o la obstrucción respiratoria, que es secundaria a esta, puede poner en peligro al enfermo. En la actualidad son escasas debido a la mejor preparación preoperatoria y la mayoría de ellas se pueden evitar. Las principales complicaciones postoperatorias están relacionadas con la hemorragia, los problemas respiratorios que podemos tener por la manipulación de los nervios laringeos, la parálisis de estos que van a llevar a un estiridor o incluso a dejar con un traqueostoma al paciente, la insuficiencia paratiroidea, porque uno manipula a las glándulas que metabolizan el calcio, que son las glándulas paratiroideas, y problemas derivados de la incisión, de la cirugía. La hemorragia es una de las complicaciones más graves de la cirugía, ya que el escaso espacio y la poca distensibilidad de la región cervical peligran por las posibles hematomas sofocantes. No hay un espacio como pensar en el tórax, en el abdomen. A nivel del cuello tenemos la tráquea, músculos y la piel, que no es ni medio centímetro, y ahí tiene que el hematoma disecarse, expandirse y empieza el paciente a tener complicaciones. La hemorragia en la cirugía tiroidea puede ocurrir durante el acto quirúrgico o después de cierto tiempo. Debemos poner los medios para prevenir situando al paciente en una posición adecuada, realizando la maniobra de Valsalva antes de cerrar, que esto es que el paciente, aumentarle la presión del paciente, como cuando uno hace fuerza, la presión de Valsalva es como cuando uno hace fuerza o cuando va al baño, como ejemplo, los pujos. Entonces uno induce durante el acto quirúrgico al paciente a que haga aumentar esta presión para forzar a los vasos, para ver cuál vaso se puede ir la ligadura, se puede soltar los puntos y estar precavidos para en ese instante dejar reforzando estas ligaduras o la hemostasia. Y se emplea también drenajes aspirativos. Dependiendo del procedimiento quirúrgico, como les indicaba, se puede dejar drenajes que estos eventualmente no van a parar el sangrado, sino que nos van a alertar y van a ser nuestros chismosos para llevar al paciente enseguida a una reoperación. Las hemorragias más graves ocurren en cirugías agresivas, ¿sí? En óseos, en cáncer que está mayormente ocupa todo el cuello, o la parte intratorácica que ocupa ya tórax, que comprime la vía aérea, están envueltos los vasos del cuello, carótida, yugular. Entonces, todos estos casos aumentan el riesgo para el riesgo de hematomas de sangrados. Tenemos las cirugías agresivas, bóceos de gran tamaño, el componente bociógeno en los pedículos superiores, que en la parte superior donde se indicaban las laminillas anteriores donde se ligan los vasos, van a estar más gruesos. Si un vaso normalmente tiene unos 2-3 milímetros, cuando hay ese componente bociógeno puede llegar a medir 8 o 1 centímetro de diámetro del vaso. Crecimiento endotorácico, sí, estas imágenes. Sobre vasos arteriales, tenemos tanto la carótida, la yugular o el tronco brachiocefálico que asienta el tiroides. Entonces, todos estos son factores que uno tiene que estar precavido. Neoplasias con linfadenectomía, si no solamente uno opera el manejo, o no solo se presentan las cirugías en el cuello cuando se hace la tiroidectomía, sino aumenta el riesgo cuando uno hace cirugías más extensas. El vaciamiento ganglionar, los tumores anaplásicos son tumores más complejos, indiferenciados e infiltrantes, que aumentan el riesgo de hemorragias, porque estos van a estar más adheridos a las estructuras, y infiltración significa que está totalmente pegado el tumor a estos órganos, y cuando uno trata de despegarlos, de disecarlos, aumenta el riesgo de los sangrados. Entonces, anatómicamente, el tiroides, como les explicaba, los vasos que nacen de la carótida, entonces uno tiene que ser muy importante la disección siguiendo planos anatómicos, ir liberando adecuadamente al inicio, como decíamos, la piel, los músculos, liberar con cuidado el músculo y la glándula para evitar el menor sangrado,
hacer la ligadura adecuada de los vasos, ligar vasos susceptibles de hemorragia y cauterizar los pequeños. La ligadura, como les explico, son las suturas que uno amarra el vaso cuando se usa manualmente. Y lo otro, cuando se usa el armónico del ligashur, igual disminuye el procedimiento. ¿Qué rotura de un gran vaso? ¿Sí? Sea la carótida o sea la arteria, ¿qué se debe hacer? Colocar compresión digital, ¿sí? Sobre el sitio de sangrado, vamos a aplastar, vamos a poner el dedo, hasta identificar el vaso por arriba y por abajo. Entonces, sí, el tiroides no solamente tiene problemas de sangrar donde salen los vasos que lo nutren. Si es que este tiroides, como en los casos anteriores, está de gran tamaño, está muy adherido a los vasos, la vena es lo menos complejo que uno le preocupa. La carótida es la que nos hace sufrir más, si es que los tumores, en este caso el cáncer, está muy adherida, muy pegada, envolviéndole al vaso, tiene más riesgo de que estos vasos sangren. ¿Sí? La pared a veces de la carótida se vuelve tan frágil por la invasión tumoral que al mínimo contacto que se le realiza puede tener riesgo de sangrado. Y este no sangra 10 o 20 centímetros, sino sangra de 100 a 500 en cuestión de segundos. Entonces uno tiene que ser muy precavido cuando ocurren estos casos. Si es que fuese aquí el accidente, el sangrado, en este sitio deberíamos poner el dedo, disecar hacia arriba y hacia la parte inferior la carótida, el vaso, y tratar de hacer la hemostasia pertinente. Casos más complejos, incluso uno tiene que ir preparado con el cirujano vascular para evitar estas secuelas, estas complicaciones que puede tener el paciente. La hemorragia postquirúrgica inmediata es la más grave en el despertar del enfermo. Se produce por esfuerzo de tos, vómito o agitación en la fase de la anestesia. El acrecentarse la presión venosa favorece el desplazamiento de las ligaduras o apertura de pequeñas boquillas vasculares previamente hemostaciadas, previamente ligadas. Y se debe permanecer con el enfermo hasta que el tubo endotraqueal sea retirado y éste respire tranquilamente. Porque uno no solo tiene que estar atento al sangrado que va a tener el paciente, sino a la manipulación que uno hace de los nervios laringeos, que puede llegar a incluso el rato que se está extubando a ver la necesidad incluso de hacerle una traqueostomía al paciente. O otra vez del paciente que ya está extubándose, volverlo a inducir a la anestesia y hacer este procedimiento. Los seromas y hematomas son poco frecuentes debido al uso del drenaje. Ocasionalmente es necesario un drenaje abierto para solucionarlo y se puede efectuar funciones aspiratorias e intervenciones quirúrgicas. Cuando el paciente ya está sale del quirófano, pasa a recuperación, sube a piso, mientras la herida esté excavada, uno está tranquilo, pero si la herida empieza a edematizarse, a hincharse, o empieza a filtrar por la herida o el dren empieza a salir el sangrado más profuso, o a veces se obstruye por coágulos, entonces aumenta el diámetro del cuello. Entonces a veces si el paciente ya está en piso, uno no tiene que esperar a que llegue el paciente a quirófano, a que esté dormido, sino sobre la cama del paciente se abre la herida y se diseca, se saca los coágulos en ese rato. Porque si es que le dejamos que avance, sean cuestión de minutos hasta que llegue a quirófano, la vía aérea, que es la más compleja, se desplaza, se comprime y después va a ser muy difícil e incluso puede ocasionar la muerte del paciente si es que no se hace estos actos. Entonces, si el paciente presentó un sangrado y tiene ya el hematoma, tiene hinchado el cuello como indicaba en la primera lámina, no necesitamos esperar que el paciente llegue a quirófano para ese rato abrirle y revisarle, sino durante la cama que esta vez en recuperación en piso, abrimos, evacuamos el coágulo y de ahí se pasa a recuperación ya con el cuello un poco libre de la compresión que ocasiona y darle la oportunidad y mejorar la ventilación del paciente. Entonces hay veces que no solo el drenaje que nos sirve eventualmente no cumple la función como tal. Entonces, como algo básico para el entendimiento, si es que ya hay el sangrado, se ocurre el hematoma, se hincha el cuello, nos toca abrir, sacar los coágulos, pasar a quirófano, revisar qué vaso es, si es que es alguna vena de los músculos,
algún vaso que irriga o que ligamos que procedentes de las arterias, que son los más complejos. Eso es en sí el manejo del procedimiento de las complicaciones. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, le dejo al siguiente moderador. Gracias, doctor Ivanco, por su participación. A continuación, vamos a dar paso a la siguiente charla. Este. A continuación, damos la bienvenida a la licenciada Jenny Pacaya. La licenciada Jenny Pacaya es enfermera en quirófano y nos va a ayudar con el tema cuidados de enfermería en el paciente oncológico postquirúrgico inmediato. Adelante, licenciada, bienvenida. Buenos días, contador. Voy a darles una pequeña charla sobre los cuidados en pacientes postquirúrgicos inmediatos. Vamos a iniciar hablando sobre lo que es URPA. Ya le llamamos a Raúl. Ujú. Uy, la puerta está aquí.
Ahora te toca llevar, ahora te le llevo. Sí. Listo. El inmediato de 72 horas y más, y el tardío se conoce hasta desde que el paciente es dado de alta hasta un mes después de la cirugía. ¿Qué es importante en el periodo postoperatorio inmediato? Controlar sistémicamente la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la temperatura. Mantener la vía aérea permeable y una adecuada oxigenación, y cuidar de las vías venosas, sondas, drenajes y vendajes quirúrgicos. ¿Cuál es el objetivo de los cuidados de enfermería en un paciente postquirúrgico inmediato? Lograr restablecer todas las capacidades del paciente y favorecer la integración del paciente con su entorno. En unidad de recuperación, nosotros evaluamos la integridad del paciente, el nivel de conciencia, la función respiratoria, la temperatura, el reflejo nauseoso, el dolor, la herida operatoria, los drenajes y la perfusión y pérdida de líquidos. Cuando el paciente ingresa a la unidad de recuperación, nosotros valoramos bajo la escala de Ramsay, que es la escala que valora el nivel de conciencia del paciente después de haber recibido una anestesia general. A la llegada del paciente a la URPA, el equipo de apoyo de la cirugía, incluyendo el personal anestesiólogo, debe realizar un informe verbal que entrega al paciente a la enfermera y a su equipo con quienes pasará el paciente durante su estancia en la unidad. El plan de tratamiento postquirúrgico. El cirujano, el anestesiólogo y la enfermera revisará el plan de tratamiento, la recuperación postquirúrgica, concentrándose en particular en las cuestiones intraoperatorias o anestésicas que pudieran afectar al paciente durante su periodo de postquirúrgico inmediato. Tiene especial importancia aquellos eventos que presenten un riesgo específico para el paciente. Como habló el doctor Hugo Vivanco, aquí son las hemorragias o la presencia de hematomas en cirugías de tiroides o de mamas. Cuando esto pasa, el paciente es reintervenido, se pasa de la unidad de recuperación nuevamente a quirófano. Los cuidados de enfermería, identificar los signos de una oxigenación y ventilación adecuada. La monitorización con electrocardiograma se inicia para determinar el ritmo y la frecuencia cardíaca, ya que esta puede prevenir o evitar complicaciones posanestésicas. La presión arterial y la temperatura, el color de la piel, valorar si el paciente está pálido o presenta cianosis. La valoración neurológica mediante la escala de Glasgow. Hay que valorar si el estado del paciente, el estado de su conciencia. Habitualmente los pacientes salen inconscientes o con la conciencia alterada.
la orientación, el estado sensorial y motor, el tamaño y la simetría y la reactividad de las pupilas. El paciente puede estar despierto, aturdido o dormido. Muchas de las ocasiones los pacientes que son intervenidos bajo anestesia general tienen un despertar agitado, reaccionan esta es una de las reacciones más comunes que nosotros vemos en los pacientitos que llegan a la unidad de recuperación. Valoramos lo que es la herida quirúrgica. El sitio, la extensión, los apósitos, si están limpios, si están manchados, los drenajes, la cantidad, la calidad. Igual se valora si no hay hematomas, si el apósito está súper manchado, se comunica al cirujano en ese momento para que acuda a valorar el paciente y pueda el paciente también subir a piso. El manejo del dolor, que es importante, es un parámetro importante en nuestros pacientitos, ya que es una experiencia sensitiva y emocional desagradable que experimentan una asociación de una lesión tisular real o potencial. El alivio o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente. Nosotros manejamos la escala de EVA, donde sabemos que 0 es sin dolor y 10 es un dolor insoportable. La valoración del dolor incluye la localización, las características, la intensidad, observar las claves no verbales de dolor, especialmente en aquellas personas que no pueden comunicarse eficazmente, como son los niños o las personas de la tercera edad. La administración de analgésicos prescritos por el anestesista, controlar los factores ambientales que puedan influir en el paciente, proporcionar la información acerca del dolor, la causa, el tiempo, los recursos que se utilizarán para aliviarlo. Evaluar la eficacia de las medidas del alivio del dolor. La administración de analgésicos. La utilización de los agentes farmacológicos para disminuir o eliminar el dolor. Como les dije, la ubicación, determinar la ubicación, las características, la calidad, la gravedad del dolor, comprobar las órdenes o prescripciones del médico en cuanto al medicamento, la dosis y la frecuencia, comprobar el historial de alergias a medicamentos, controlar los signos vitales antes y después de haber administrado los analgésicos narcóticos, atender a las necesidades de comodidad que ayuden a la relajación para facilitar la respuesta analgésica, establecer expectativas positivas respecto a la eficacia de los analgésicos, evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares, registrar la respuesta analgésica y cualquier efecto adversos. Nosotros en la unidad de recuperación manejamos lo que son rescates de analgesia para ayudar al paciente a controlar su nivel de dolor. Se maneja por una escala donde manejamos dolor leve, moderado y grave. En el dolor leve, los médicos anestesiólogos nos indican la administración de medicamentos no opioides como el paracetamol, el diclofenaco, AINES, coadyuvantes. Si el dolor es moderado, que sería en el segundo escalón, opioides débiles como el tramal, coadyuvantes, pentazocina, y el dolor grave que ya es un EVA mayor a 7, el tercer escalón se usa opioides potentes clásicos como la morfina, la buprenorfina, la oxicodona, el fentanilo, los coadyuvantes. Valoramos también lo que es la temperatura, una temperatura menor a 36 grados centígrados nosotros consideramos como una hipotermia. Puede ser por el resultado de una pérdida de calor de un cuerpo caliente en un quirófano frío o la pérdida del calor de órganos expuestos al aire. Como cuidados de enfermería, nosotros cubrimos al paciente con una manta térmica postquirúrgica, como se ve aquí en la imagen.
donde ayudemos a regular la temperatura. Náuseas y vómitos. Esta es una de las complicaciones frecuentes post-anestésicas que es valorada por el médico. El paciente en ocasiones presentan náuseas que llegan al vómito. En estos casos se maneja con ayuda farmacológica y como enfermería. Aparte de eso, nosotros valoramos la cantidad, la calidad y se registra en el hídrico también. El balance hídrico. Valoramos lo que son drenajes, diuresis, los aportes de líquidos intravenosos, la medicación que se administra también, en lo que son drenajes, la cantidad, la calidad. Si es una cantidad mayor a 50 cc de un drenaje en una hora, se le indica igual al médico cirujano para que valore la herida antes de ser dado el paciente de alta al piso. Y valoramos lo que es la integridad de la piel, ya que los pacientes pueden presentar riesgo de desarrollar úlceras por presión en base a la sensibilidad, a la humedad del paciente, la fricción del cuerpo con las sábanas, la movilidad, la actividad y la nutrición del paciente. Estas se clasifican en estadio 1, 2, 3 y 4. En el estadio 1 el paciente presenta un edema y enrojecimiento. En el estadio 2 se forma un eritema que afecta a la epidermis y a la dermis. El estadio 3 se forma un flictema. Esta afecta a la epidermis, dermis y la hipodermis. Y en el estadio 4 este ya viene a perder la pérdida total del grosor de la piel. Entonces, nosotros como tenemos pacientes con cirugías prolongadas de 8 a 10 horas, es uno de los puntos más importantes para valorar al paciente, a lo que sale después de la sala de quirófano. Se le pone en posición adecuada al paciente. También se le valora lo que son prominencias óseas, ya que antes de ingresar al quirófano, dependiendo de la cirugía y la condición del paciente, también se le coloca apósitos de espuma, que es una medida de prevenir de estas úlceras en los pacientitos. Los criterios de alta para el paciente tiene que estar despierto, consciente, orientado, con los signos vitales estables dentro de parámetros normales. El drenaje no debe ser excesivo. Manejar una saturación mayor al 90%, con el informe y los registros realizados y firmados por la enfermera a cargo del paciente. Gracias. Gracias, licenciada, por su presentación. ¿Preguntas, inquietudes? ¿No hay preguntas, inquietudes? Bueno, creo que la siguiente semana ya hay caso clínico. ¿Todavía no? Ya. Esta semana van a tener tarea y ya vamos preparando el caso clínico, ¿sí? Listo, espero que les vaya muy bien. Gracias por su asistencia. Nos vemos la siguiente semana.